Hola, hoy es 4 de enero de 2020. Soy Víctor Gabriel y esto es el diario de Argifonte. Bienvenidas, Bienvenidos al diario al Argifonte. Bueno, pues bien, ya estamos en 2020. Parecía mentira que íbamos a llegar, pero hemos llegado y lo hemos superado. Bueno, resulta que iba a hablar de muchísimos temas que se están dando, pero al final resulta que nunca termina uno de estar muy contento con lo que ha escrito, porque siempre hay matices, siempre hay temas de los que uno puede mejorar el tema del que quiera hablar. La cosa es que estos últimos días se están reproduciendo ciertas cosillas que no me hacen mucha gracia, y es que en Twitter se están cerrando muchas cuentas y se están pasando a Mastodon. Y de eso me ha motivado a mí a hablar sobre este tema, porque resulta que muchísimas veces he hablado de redes libres, de software libre o de cualquier cosa relacionada con temas que no sean trending topic, y te das cuenta que como no está de moda, al final está uno, al menos el tema que trata, está abocado al desastre. Esto hace que si tratas temas diferentes, pues no sea sencillo a relacionarse con las personas, porque la persona muchas veces no sabe ni de lo que estás hablando, o de lo que hablas no le parece interesante. Y es que normalmente necesitamos optimizar el tiempo porque no tenemos mucho, y al final nos dejamos llevar por lo que se habla la mayoría, más que otra cosa. Así que reconozco que pude haber cometido muchísimos errores creyendo en la palabra de algunos, sobre todo algunos famosos periodistas metidos a podcaster de éxito, y cuando hablaban de que se sentían resistencia, que querían hablar de temas alternativos realmente importantes, aunque eso no fuera un tema de moda, yo me lo terminé creyendo, y eso me hiciera dejarme llevar, de manera que al final grababa mensajes sobre asuntos que realmente son importantes, aunque la mayoría no le presta la más mínima atención. Hasta incluso entrar en grupos de apoyo dentro de Twitter o de otras redes para intentar que se diera a conocer esos temas. Pero con el tiempo te das cuenta que, como decía algún que otro viejo que conocí nada más entrar en uno u otro trabajo, me decían que todo es mentira, y al final va en cierta medida a tener razón. Porque si no tratas los temas marcados por algunos como temas de actualidad, pues no te escucha, no serás escuchado por nadie, ni tan siquiera por aquellos que dicen ser los alternativos. Y es que es así, y si además es que sigue siendo así. Y claro, hasta que llega un día en el que algún famosete o algún influencer de estos que se llama ahora le da por hablar de algún tema que tú hablaste ya hace años, que escribiste en el blog hace años, y resulta que de buenas a primeras recibes un mensaje de WordPress diciendo que tienes un montón de visitas concretas en esa entrada que habla de ese tema. Cuando te pones a investigar un punto, te das cuenta de que se trata de alguien que ha hablado sobre eso. Normalmente hablo con personas que les pasa lo mismo, que se encuentran en la misma situación, y muchas veces terminamos cayendo en los tópicos que relacionan a los demás como si fuera ganado ovino. Y la cosa es que todos, al final en un tema o en otro terminamos siendo aborregados y no nos hablamos para nada. Y parece que ese es el precio que tenemos que pagar cuando se vive en una comunidad saturada y colmada de todo, ya sea de gente, incluso de servicios y de bienes. Y eso en muchos casos nos hace sentirnos tristes. Y me meto, aunque no me sienta triste, pero me meto porque eso nos afecta absolutamente a todos. Así que
La moda ahora es la de el abandono de Twitter para irse a Mastodon. Y el tema es que lo voy a contar a continuación, pero un poco más de música para tranquilizar un poco el tema. Vamos a ver. Resulta que sabemos perfectamente lo que está sucediendo. Perdona, la música no controlo con estos dedos de chorizo que tengo. Resulta que Twitter tiene un algoritmo, una forma de comportarse que facilita la actuación en manada. Eso lo sabe todo el mundo que está en él. Y entonces, si hay una cuenta que no le gusta a un grupo de personas, hace que ese grupo de personas lo ataquen, lo bloqueen y esa cuenta se vea bloqueada en cuestión de quizá pocas horas y sea la persona, la que posea esa cuenta, la que se queda bloqueada, cuando resulta que esa manada es la que está teniendo un comportamiento poco ético y no hay manera de solucionarlo. En ocasiones puede venir bien cuando se trata de un personaje que está realizando comportamientos bastante inapropiados. Sin embargo, cuando son los que tienen ese comportamiento inadecuado, los que se unen a modo de manada, sin poca ética, o una ética por lo menos poco respetuosa, resulta que lo que hace es bloquear a las cuentas. Desde hace unos meses, Twitter está siendo inundada por esa serie de manadas que van atacando ya no solamente a una u otra cuenta, sino a la persona. Si esa persona tiene varias cuentas, pues van a ir directamente a hundirle todas esas cuentas, bloquearlas y luego pues va a tener un problema de cómo poder relacionarse con Twitter, porque Twitter encima te obliga a mandarle ciertas informaciones para que tú puedas desactivar todos esos bloqueos. Así que al final hay mucha gente que se está yendo a Mastodon, como ya ocurriera hace 2 años, si no recuerdo mal, o 3, con Barbija Puta, que le bloquearon la cuenta y ella se fue a GNU Social, pero claro, se fue a una instancia que tenía un entorno gráfico como era Twitter, y en esa instancia pues parecía que era muy relacionado, o muy parecido, mejor dicho, a Twitter, y salió en la televisión incluso. Y muchísimas personas se fueron a Mastodon, a GNU Social, lo mismo que estaba sucediendo ahora, que se va gente a Mastodon. Pero claro, una vez que le desactivaron la cuenta, el bloqueo, mejor dicho, cuando le desactivaron el bloqueo de Twitter, ella se volvió de nuevo con esa, como una persona que necesita su dosis de like. Y claro, dejó y abandonó lo que es la red social. Fue un momento bastante interesante para que muchos lo conocieran, lo que son las redes sociales libres, pero se vino a menos, causado precisamente por ese abandono. Después de tanto defender la libertad de las redes libres, dejó ella la libertad para volverse a encadenar a esa red social privativa. Ahora mismo está ocurriendo lo mismo con otra red social, que es Mastodon, debido a esta serie de comportamientos que he comentado al principio. No sé si sucederá lo mismo y aquellos que se han ido a Mastodon se volverán a ir a Twitter. Eso me es ya indiferente, porque ya uno se ha hecho a estar en esa red y desde la que estoy desde el principio. Y antes estaba en GNU Social, también desde el principio he visto como esas oleadas de idas y venidas hacía que se inundaran por momento durante a lo mejor 2-3 meses como mucho, y luego con suerte a lo mejor se quedaba alguno, pero porque ya no era por la moda de seguir a esa persona, sino porque se habían dado cuenta de que esa red realmente respetaba los distintos puntos de vista. Y aunque llevo ya un rato hablando de esto, no es precisamente de eso de lo que voy a hablar, sino que cuando uno va a un sitio nuevo,
con una idiosincrasia diferente. Lo lógico es, como decía, si no recuerdo mal, fue René Descartes, que con otras palabras evidentemente, que allá donde fueres, haz lo que vieres. Y claro, es eso. Si tú vas a una red nueva, porque al haber estado yo en muchas redes te das cuenta que cada red tiene una idiosincrasia y puedes dedicarle ciertos temas distintos al resto de redes. La forma de hablar, los temas a tratar, cómo tratarlos. Y claro, si tú llegas de Twitter, que es una red de microblogging, que ahora mismo está infestada, como digo, infestada de haters y de gente con ganas de dar por saco, y tú llegas ahora a otra red de microblogging, pero con esa mentalidad es como el que llega a la naturaleza, se va al campo y en lugar de disfrutar del silencio, observar los seres que están por allí rodeados, pues se dedica simplemente a tener el mismo comportamiento que tienes en la ciudad. Es decir, la música a tope, tocando el claxon, gritando, chillando, buscando pelea, y entonces está fuera de lugar. El tema es que eso es como colonizar, es como cuando uno se va de viaje y se va de viaje a cualquier sitio y cuando llega la hora de comer se va a un McDonald's, cuando llega la hora de dormir se va a un hotel de la misma marca que tiene en su casa de origen a pocos metros y al final pues no conoce absolutamente nada del lugar. Pues precisamente eso traducido en redes sociales. Y al final es como una contaminación cruzada o no, pero es una contaminación de esa red que ya tiene de por sí una filosofía, un comportamiento, una forma de hacer las cosas que los nuevos parece que no son conscientes y vienen con esos comportamientos ya, esa deriva adquirida de la red anterior. Es una pena. Espero que algunos se den cuenta y rectifiquen esos comportamientos, esa, diría yo, esa contaminación que tienen. Una contaminación, muchas de las veces no es ni tan siquiera de esa red, quizás, sino de una contaminación, una enfermedad, una patología social que tienen, que muchas veces parece que no son conscientes de que es la misma sociedad o un entorno de esa sociedad la que les hace odiar al resto. Y eso no concuerda con, por ejemplo, con Mastodon o con Hopzilla o con alguna otra red social de la que he ido hablando o escribiendo en otras ocasiones. Y nada, solamente quería compartir eso y espero que se vaya mejorando la situación. Y si recuperan las cuentas, aquellos famosos, que sean coherentes con lo que dicen de que no van a volver, o si vuelven por lo menos van a mantener lo mismo que decía Barbie Japuta, pero me es indistinto. Más que nada es que si se quedan, por lo menos que lo hagan con la intención de aprender, de mejorar y no caer en costumbres ya contaminadas por las redes anteriores como Twitter. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por escucharme, por compartir conmigo tu tiempo, que es nuestro tesoro y que es el único que tenemos. Así que recuerda que el tiempo vuela y por lo tanto apresúrate despacio. Y el diario de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes_Gabriel, Telegram, Mastodon o Hopzilla como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.